Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe y ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. La primera lectura, es la muerte de Salomón y los consejos, la muerte de David y los consejos que da a su hijo Salomón. Yo emprendo el camino de todos, el camino de la muerte. Ten valor, sé hombre, guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones, como está escrito en la ley de Moisés. Le hace la mejor de los consejos que se pueden dar, que es seguir la ley de Dios. Salomón empezará bien y lo hará, lo iremos viendo en los próximos días, pero le pasa un poco como aquello de la parábola del sembrador, que siembra, pero llega un momento en que las preocupaciones del mundo y todos los líos en los que se mete y las bodas con las mujeres paganas y le entran los ritos extranjeros, que al fin va perdiendo la fe y llegará a ser un desastre para Israel. Sí, de él tendremos el gran templo de Salomón, pero fuera de ese templo y de sus primeros años, después llevará a la desgracia. En tanto es así que a la muerte de él ya el reino se dividirá en dos: el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Por eso no basta ni haber tenido una buena educación, ni haber recibido mucho, sino que hay que dar mucho. O sea, hay que interiorizarlo y ponerse a trabajar. Y si una persona se cree que vive de rentas, a nivel espiritual esas rentas se mueren y se acaban, que es lo que le pasó a Salomón. Empezó muy bien, con toda la gracia de Dios, pero él se fue estropeando poco a poco. Mientras que el Evangelio de hoy es esta primera misión. Jesús, que ya ha llamado a los 12, ya tiene los apóstoles, y aquí pasan a ser de verdad apóstoles. Apóstol quiere decir el enviado, pues aquí Jesús los envía. Dice, llama a los 12 y los fue enviando de dos en dos. Y les da autoridad también sobre los espíritus inmundos. Y les encarga que no lleven nada más que el bastón, las sandalias, que no lleven dinero, ni pan, ni alforja, ni túnica de repuesto. O sea, vayan con lo mínimo. Y que vayan precisamente a predicar. Allí donde os reciban, quedaros en esa casa hasta que os vayáis. Eso que parece una tontería, dicho así, pero eso tiene mucha enjundia, y de hecho os lo repetirá todo esto también en lo que fuera Didache, el primero de los catecismos. Cuidado con los misioneros, porque hay, igual que ahora lo diré un poco mal dicho, y no lo dice exactamente así, pero la idea es esta. Dice, igual que hay curas que sirven a la Iglesia y otros sacerdotes pues que se sirven de la Iglesia, y eso ha pasado siempre y pasará siempre. Lo mismo pasa con los obispos y lo mismo pasa con muchos cristianos que pasan por cristianos pero intentan aprovecharse de la Iglesia, y otros que son los que sirven a la Iglesia y muy bien lo hacen. Hay de todo en todas partes, y el juez, gracias a Dios, será nuestro Señor. Pues habían misioneros que lo que hacían es iban a los pueblos,
Los acogía pues la gente de buena voluntad y con un máximo de días, no recuerdo cuántos días dice la Didache, pero si pasan de esos días es que van a aprovecharse, no van a servir. Así que echadlos. Y no pueden aprovecharse de la gente. Bueno, pues estos, dice, quedaos en la casa donde estéis hasta que os vayáis de aquel sitio. ¿Por qué? Porque muchos que hacían, iban a una casa, empezaban la predicación como misioneros, les invitaban casas mejores, e iban de casa en casa buscando el lujo y buscando gente con dinero que les mantuviesen bien. Y eso no es hacer de apóstol, eso no es hacer de misionero, es otra historia. Así que no cambiéis de casa, quedaos en la casa donde estéis, sea buena o mala, hasta que os vayáis. Si en un lugar no os recibe ni os escucha, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Es curioso, porque esto saldrá en los Hechos de los Apóstoles, como Pablo y sus compañeros lo hacen en más de una ciudad. No han querido recibirlos, se expulsan el polvo de los pies. Vosotros sabéis, nosotros hemos querido daros la palabra, daros a Cristo, no lo habéis querido. Vosotros responderéis ante Dios. Y eso es así. A quien me reciba, a quien os reciba a vosotros, me recibe a mí, dice el Señor. Quien no os recibe a vosotros, no me recibe a mí, o sea, me rechaza a mí. Ese es uno de los puntos que a muchos les cuesta de entender, cómo Dios no se ha revelado a tantos, pero sí se está revelando por medio de su iglesia, de sus discípulos, pero no quieren oír. Es aquello de aquella parábola famosa del rico y el pobre Lázaro. Envía a Lázaro que resucite entre los muertos, que hable con mis hermanos, para que crean, para que se conviertan. Ya tienen la ley y los profetas. No, a esos no harán caso. Es como decir, hoy en día tienen a la iglesia. No, la iglesia no le harán caso. Pues en la iglesia habla Cristo. Si no haces caso de la iglesia, no puedes salvarte. Un problema grave para tantos y tantos hoy en día. Y dice que salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y aquí empieza esto que después se verá clarísimamente como un sacramento, que se ve en la carta de Santiago, esta unción con el aceite sobre los enfermos y la curación de enfermos. Y esto se continúa viendo hoy. Todos los curas nos ha pasado en algún momento, cuando haciendo la unción de enfermos, gente que se ha curado con la unción de enfermos, unos espiritualmente, otros físicamente, otros que esperaban esa unción y el perdón de los pecados para morir en paz. Y lo veis en algunos, se lo das y al cabo de poco mueren tranquilos. Y llevaban tiempo esperando y la familia no quería dárselo. Y cuando lo reciben mueren tranquilos, otros se recuperan, otros al menos les sirve para su alma. Pidamos a Dios que estemos atentos a Él, que no seamos vergonzosos con las cosas de la fe, sino que de alguna forma el testimonio de cada cristiano sirva para que otros puedan llegar a la fe y a la conversión, aunque sabemos que si uno no quiere, por mucha gracia que reciba, no se convierte. Y hemos de pedir a Dios que abra el corazón de aquellos que están alejados, para que descubran la belleza de la fe, la belleza de Dios.